Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Los amigos de Caracas Radio, cuando son las 5:04, lo mejor de este lunes 11 de junio del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. En 110,1% se ubicó la inflación solo en el mes de mayo. Según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en lo que va de año, el índice de precios al consumidor acumulado subió 1.995,2%, mientras que el anualizado de mayo de 2017 a mayo de 2018 fue de 24.571%. Los diputados de finanzas calculan que la hiperinflación podría superar, atención, 100.000% a finales de este año, una situación absolutamente inédita de la cual no dice absolutamente nada el Ejecutivo Nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Y a propósito de la emergencia humanitaria que afecta a nuestro país en materia de salud, en palabras del diputado José Manuel Olivares, la reaparición de poliomielitis es por falta de planes de vacunación. Para el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional, la población es vulnerable al contagio. Hay que decir que el día de hoy el ministro de Salud, Luis López, ofreció una declaración descartando o rechazando esta información, que por cierto hacía pública la Organización Panamericana de la Salud. Como es natural, lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Además, sin reconocer la crisis humanitaria, el gobierno anunció que pedirá ayuda a la OPS para adquirir medicamentos. Y sobre la sustitución del diputado Luis Florido al frente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Andrés Mejía, también de Voluntad Popular, aseguró que se debió a una diferencia de opiniones, de criterios. Dirigentes de Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, expresaron sus objeciones a esta lista de representantes de la diáspora en el exterior y de la Asamblea Nacional, publicada por el parlamentario que era el expresidente de la Comisión de Política Exterior. 3 datos. La prensa internacional, como el Comercio de Perú, dedican trabajos especiales a las perreras, la precaria alternativa de transporte que usan los venezolanos, mientras dirigentes del PSUV, como Roy Daza, hablan de la necesidad de cobrar la gasolina a precios internacionales. Una situación que francamente nadie puede comprender, pero en todo caso la comentaremos durante la tarde de hoy. De hecho, muy temprano nos preguntábamos a qué precio debe estar el pasaje según el señor Daza, que lanza esta propuesta. NTN 24 denunció que mantienen retenidos en los teques en condiciones precarias a los perros del coronel Osvaldo García Palomo. Thor y Arpa son sus nombres. ONGs protectoras animales piden su liberación. Cualquier comentario se queda corto ante una situación francamente de esta naturaleza. Y todo está listo para la cumbre histórica entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, respectivamente, que comenzará mañana en Singapur. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Hugo Ocando, él es presidente del Bloque de Transporte del Oeste. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en materia de transporte en nuestro país. Decíamos y compartíamos con los amigos oyentes que medios de comunicación internacionales no dan crédito a lo que está ocurriendo con esto de las perreras, esta forma de transporte público precario que ha surgido a propósito de la crisis que afecta a Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la crisis tenemos ya años denunciándola. Se inicia todo cuando en el año 2014 o 2015, no tengo claro la fecha, decidieron sacar a este sector del dólar subsidiado, donde estaba la comida, la medicina y el transporte. Al tomar esa medida,
y no buscar la alternativa, cómo van a atender al transporte público de carga, y crearon unas proveedurías que al final esas proveedurías no funcionaron, fueron un fracaso, tan cerradas pues. Entonces ahí se explicó que tenían que hacer un plan de emergencia con este sector, porque va a pasar lo que está sucediendo ahorita, donde los usuarios lamentablemente nos da mucha tristeza, pero andan en perreras porque nosotros no tenemos los ingresos necesarios para mantener nuestra unidad y dependemos actualmente de un 99% de que el gobierno nos ayude, de lo contrario no podemos funcionar. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, ciertamente ustedes vienen denunciando lo que ocurre con el sector transporte desde hace muchísimo tiempo y el Ejecutivo Nacional, como en otros casos, ha decidido mirar hacia otra parte. Lo cierto es que esta solución, entendemos temporal, de camiones de carga que denominan perreras, bueno, al final del día pueden sufrir el mismo destino que el transporte público en nuestro país y por otra parte no ofrecen en absoluto seguridad para los usuarios. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, eso se sabe que no es un transporte adecuado para el usuario, nos da mucha tristeza ver a los usuarios en esa condición cuando a nosotros nos exigen un seguro RCB, nos exigen un seguro de pasajeros, ahí no hay esa exigencia. Nosotros tenemos varias propuestas porque sabemos que hay el problema y lo reconocemos y el gobierno lo sabe, pero también nosotros tenemos alternativas. Nosotros le tenemos al gobierno de que ahorita, en la situación que está, no podemos sustituir las unidades, que es lo ideal, sustituir las unidades, ya que Venezuela cuenta con el parque automotor de Latinoamérica. Bueno, está el programa, la propuesta que le hemos hecho, de que repotencien lo que tenemos. Hay unidades que no todas las unidades están paradas por motor y transmisión. O sea, hay carros que están parados por un vidrio delantero que está partido y cuesta 100 millones de bolívares. Una caja, un alternador, una ballesta, que eso es inalcanzable para nosotros, ya que los gastos, no pueden ser superiores a los ingresos, que es lo que está pasando con el transporte y con toda Venezuela. Que lo que nosotros percibimos no nos alcanza. Entonces, se le dice a las autoridades que no le crean al dirigente, no crean a Hugo Cando ni a los bloques de Caracas. Vayan a los estacionamientos y pregunten de quién es la unidad número 100 de la línea que salta y por qué está parada. Llamen al dueño de su unidad y le pregunten si él no tiene parada porque está accidente de realidad o porque está saboteando al gobierno. Estoy seguro que ese compañero está parado por una falla que no tiene los recursos para repararlo, entonces el gobierno viene, si es un alternador, un arranque, vamos a reparar la camioneta y que salga a trabajar. La solución está a la mano, María Alejandra. Lo que hace falta es la voluntad política del gobierno, ya que desde el populismo, ya las elecciones pasaron, como dijo el presidente, que invitó a todo el mundo a trabajar, y nosotros queremos trabajar, pero queremos que nos apoyen sinceramente y que le digan al usuario la realidad, que hay un problema y que lo vamos a resolver entre todos, usuarios, transportistas y gobierno. Pero si el gobierno no nos apoya, lamentablemente no podemos salir, porque tenemos una limitación, que es que estamos controlados. Una tarifa que no nos permite mantener las unidades, es una tarifa social, una tarifa política. Entonces, si no puedo yo cobrar lo que debe costar un pasaje, ya que en Latinoamérica la media de un pasaje está entre 50 centavos de dólar y $1.50, entonces el gobierno tiene que ayudarnos. Esas son medidas temporales. O sea, no tiene que ser eterno que el gobierno te subsidie. En lo que ellos salgan de esa crisis, bueno, ya nosotros tendremos las herramientas de hacer como éramos anteriormente, que yo no necesitaba que el gobierno me apoyara para comprar un caucho, una batería y un aceite. Ahí la medida que se está proponiendo, el subsidio a la tercera edad, que lo subsidiamos nosotros los transportistas. Los estudiantes, el ministro Molina, que pasó con más pena que gloria por ese ministerio, eliminó el subsidio estudiantil. Bueno, nosotros también estamos asumiendo ese costo. Y todo aquel que está desempleado, que no tiene, o alega que no tiene efectivo y no nos paga. O sea, que los ingresos de los transportistas se han mermado en un 90%. Entonces, se están proponiendo subsidio a esas personas, subsidio a nosotros, pero no solamente subsidio en 3 rubros, que es aceite, batería y caucho. Las unidades están compuestas por más de 2.000 componentes mecánicos, que el cual no se hacen en Venezuela. Entonces, si tú me vendes caucho, batería y aceite, pero resulta que mi problema es motor, yo no hago nada con ese insumo. O sea, hay que analizar el problema de cada transportista. ¿Por qué está para ese transportista? ¿Qué le hace falta para salir a funcionar? Pues cuando nosotros hablamos, María Alejandra, de que hay un 80% de las unidades paradas, también te tengo que decir que ese 80% o el 50, 60 puede salir rápido a trabajar. Hay que buscarle el problema, la causa y sacar esa unidad a trabajar. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y lo que queremos es trabajar. Nos debemos a los usuarios. Los usuarios se deben a nosotros. Entonces la idea es
buscarle la solución a este problema y que salgamos a que los usuarios tengan la unidad de esa de transporte tradicional, que tenemos más de 60 años prestando un servicio de transporte, que vuelvan a eso, ya que el gobierno lamentablemente no tiene las unidades para sustituirnos. Y la alternativa que le dio la alcaldesa, coño, se la critico, discúlpame, es un camión. No puede ser. Si tienes el dinero para comprar un camión, busca el dinero para reparar estas unidades o compra autobuses, que es donde se merecen los usuarios andar. No, pero es que además, señor Ocando, si me permite, es decir, esas unidades, no están en absoluto acondicionadas para, en general, los usuarios, pero mucho menos para las personas de tercera edad. Ahora, yo quería preguntarle, señor Ocando, porque en el marco de esta discusión sobre lo que está ocurriendo con el transporte público y esto de las perreras en un país como el nuestro, con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, bueno, un dirigente del PSUV como Roy Daza habla de la necesidad de subir los precios de la gasolina a niveles internacionales. Y yo quisiera su comentario porque, caramba, francamente sorprende que dirigentes del gobierno hablen de esta situación, desconozcan la profundidad de la crisis, incluso lo que ha ocurrido en el pasado cuando se toman medidas de esta naturaleza, sin un plan estratégico para hacer frente a, en general, lo que está pasando con la economía en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, con respecto a esto, es un tema aquí tabú en Venezuela, aumentar el combustible, ¿no? Que vaya a pasar lo que pasó cuando nos sacaron de subsidio, porque en Venezuela no solamente subsidiaban al transportista público, al de carga, todo aquel que tenía un carro particular lo subsidiaba, y por evitar el subsidio de esas personas nos metieron a nosotros y resulta que ahora nadie se subsidia, ni nosotros que no lo merecemos, porque hacemos un trabajo a pérdida, ni la carga. Entonces, si van a tomar esa medida, tienen que ser muy claros lo que van a hacer, tienen que estar bien claros porque eso va a afectar profundamente, ¿no? Porque ajustar la gasolina es ajustar todo en Venezuela, y por supuesto que nosotros no nos vamos a quedar atrás. Entonces ahí vendrá el problema si no hacen el trabajo como debe ser. Ellos tienen sus estudios, el gobierno sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho con una estrategia. Yo no sé si la estrategia de ellos, de verdad, yo les molesta cuando yo digo, es desaparecernos, porque hasta ahorita lo han logrado. Con las medidas que ellos han tomado, lamentablemente están desapareciendo este sector y lamentablemente no tienen un plan B para sustituirnos. Si van a tomar una medida de aumentar la gasolina, bueno, tienen que tomar las medidas de subsidiar al transportista público, a la carga y a todo aquel que presta un servicio que está regulado por el gobierno. Ahora, señor Ocando, tal como están las cosas, ¿es posible una situación de esta naturaleza? No creo. Definitivamente no creo. No sé esa información que dio el diputado. A lo mejor lo están dando las comisiones que están en la Asamblea Nacional Constituyente, que no le informan al pueblo, porque si hay un trabajo que están haciendo de gasolina, de transporte en la Asamblea Nacional Constituyente, tienen que informarnos a nosotros los transportistas. Y nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con la Asamblea Nacional Constituyente. Si ellos se reúnen con transportistas, serán transportistas afectos al gobierno. Y le informo que el 90% de los transportistas no está afiliado a ningún sindicato del gobierno, están en las organizaciones privadas. Bien. Bueno, señor Hugo Ocando, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente del bloque de transporte del oeste, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con el transporte público en nuestro país y este fenómeno denominado como las perreras que le ha dado la vuelta al mundo en un país, insistimos, que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo en todo el planeta, sumado a esta propuesta que sorprende y mucho de un dirigente del PSUV, esto de subir los precios de la gasolina a niveles internacionales. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si
vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa. Fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y a propósito de la emergencia humanitaria en materia de salud, deseamos que nos llamó poderosamente la atención esta declaración del propio ministro Luis López negando la existencia de casos de polio en nuestro país a pesar
del informe oficial de la Organización Panamericana de la Salud. No sería la primera vez que esto ocurre, lamentablemente. La pregunta que siempre nos hacemos en estos casos, si al final se confirma, como ocurrió en su momento, ustedes recordarán, con el repunte de la malaria, con la difteria, con el tema del sarampión, bueno, ¿quién asume la responsabilidad? Porque en tanto el gobierno no reconozca el problema, no va a tomar medidas para hacerle frente. La detección de poliovirus vacunal tipo 3 en un niño de 2 años en la comunidad indígena de Altamacuro fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En un documento publicado en la página web de la OPS, las organizaciones reseñaron que tras recibir información oficial sobre la detección de un caso de polivirus vacunal al noroeste del país, solicitaron su verificación al Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Venezuela. Vamos a reponer un extracto de lo que decía el ministro para que quede registro y a ver si tenemos suerte para tener alguna reacción al respecto. Vamos a escuchar a Luis López. No, hasta este momento no tenemos ningún registro al respecto y aquí quien certifica es Venezuela, no es la OMS ni la OPS. Los datos, por cierto, son en conjunto. Ellos van acompañándonos a nosotros porque nosotros también queremos que nos acompañen y generamos la información. Hasta este momento no tengo información al respecto. Los casos que vienen ocurriendo de algún tipo de situaciones en materia de difteria, de fiebre amarilla, de malaria, de sarampión, vienen de manera conjunta. Hablan de problemas de Venezuela en materia de sarampión, pero es que en Europa hay epidemia. ¿Cuántos casos de sarampión hay allá en Italia? Tengo entendido que vinieron de afuera, son casos de sarampión, ¿verdad? Los casos que llegan aquí son culpa de ustedes y entonces ahora somos nosotros los que no sabemos hacer el trabajo bien. Porque además en esos países es muy difícil conseguir jornadas de vacunación. Allá nada es gratis. ¿Cómo es la salud en Colombia? ¿Cómo es la salud en Colombia? En Colombia, privada. ¿Cómo es la salud en casi todos los países de este continente? Privada. Sí. La salud pública, gratuita, que te entregue el medicamento a ti, paciente oncológico, a ti, paciente que debe dializarte, a ti, paciente con alguna dificultad en materia de que tiene VIH o alguna dificultad de cualquier tipo en materia de salud. ¿Quién entrega medicamentos gratuitos en este continente? Nadie los entrega. Es el sistema de salud venezolano quien los entrega de manera gratuita. Bueno, en fin, es decir, cuesta mucho incluso comentar las declaraciones del ministro de Salud después que nos ha tocado narrar para ustedes el caso de la señora Elizabeth Salazar, que en medio de su desesperación mostró el impacto del cáncer de seno que ella sufre. Una imagen que, por cierto, le ha dado la vuelta al mundo, luego de una manifestación donde no estuvo el ministro de Salud, no fueron recibidos prácticamente por nadie, no obtuvieron respuesta oficial acerca de los medicamentos para enfermos crónicos en nuestro país, pero bueno, esa es la versión lamentablemente oficial y otra vez tenemos que insistir, sí, el gobierno niega el problema, pero existe quien asume entonces la responsabilidad. Prometemos tener reacción en los próximos días, evidentemente, ante una declaración de esta naturaleza. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El brujo de Pipe y la cuchilla de diamante. Los éxitos de la investigación científica durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a países como Venezuela a adoptar la ciencia y la tecnología como palancas para el desarrollo y la modernización. En ese contexto es que aparece el doctor Humberto Fernández Morán, conocido también como el Brujo de Pipe, por su estrecha vinculación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, situado en los Altos de Pipe. Humberto Fernández Morán nace en Maracaibo. Estudia en Alemania, donde se gradúa de médico en 1945. Pocos años después, desde el Instituto Karolinska en Suecia, propone la creación de un moderno centro de investigaciones que transformaría la manera de hacer ciencia en el país. Es así como se inicia la construcción del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas, antecesor del IVIC, en 1954. El ingenio y la dedicación del Brujo de Pipe lo llevan a patentar la célebre cuchilla de diamante, una innovadora herramienta que permite seccionar estructuras microscópicas dentro de las células. Tras la caída de la dictadura en 1958, es acusado de perezimenista y se desata sobre él una feroz campaña que le obliga a emigrar. El doctor Fernández Morán se establece entonces en Estados Unidos, donde trabajó en prestigiosas instituciones como la Universidad de Chicago. Su labor como hombre de ciencia es hoy reconocida más allá de nuestras fronteras. El doctor Humberto Fernández Morán ocupó el sillón 23 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta 1999, cuando falleció en la ciudad de Estocolmo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica.
Estamos, frente a un escenario con una inflación que superó el 100% en el mes de mayo, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En lo que va de año, el índice de precios al consumidor acumulado subió 1.995,2%, mientras el anualizado, es decir, de mayo de 2017 a mayo de 2018, fue de 24.571%. Francamente, uno habla de estas cifras y parece mentira que Venezuela esté atravesando esta situación. Para tratar de analizar lo que está ocurriendo, saludamos en línea telefónica a Alejandro Grisanti, economista, director de Ecoanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Ya ustedes, proyectaban un índice de precios similar a los datos que ha ofrecido hoy la Asamblea Nacional. Ellos todavía hablan de una inflación promedio, y insistimos, es increíble hablar de estos temas, pero de más de 100.000% para este año, que se queda corta frente a las proyecciones de Ecoanalítica. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, efectivamente, María Alejandra, nosotros estamos proyectando que los precios se van a multiplicar por 3.800. Es decir, lo que valía uno el 1 de enero va a pasar a costar 3.800 veces ese valor, que sería 3.800 en el caso de final de año. Eso estaríamos hablando de una inflación de 380.000%, que es lo que te lleva a multiplicar cualquier precio en este año por 3.800. Porque el problema de la inflación es que se terminan generando, o de la hiperinflación en este caso, es que se terminan generando crecimiento en precios sobre crecimientos que se dieron anteriormente, y por eso el efecto es exponencial, es un efecto explosivo de bola de nieve sumamente grande y sumamente grave. La inflación en mayo, ¿no? Porque Nicolás Maduro le dijo a los trabajadores que iba a incrementar su salario, los incrementó para el Día del Trabajador. La inflación que calculamos en Ecoanalítica de mayo es 145,6%, es decir, que los trabajadores durante esos 31 días de mayo perdieron poder adquisitivo por casi un 60%. Es decir, a final de mes lograban comprar bastante menos de la mitad de lo que compraban a principio de mes. Esto por supuesto es sumamente grave. Esto nos lleva dentro de Ecoanalítica, y lo puse esta mañana, a recomendarle a los empresarios que es necesario cuidar el talento, que es necesario retener a sus trabajadores dentro de las empresas, y por consiguiente que es necesario movilizarse, que es necesario incrementar los pagos salariales que se vienen haciendo. Si se venían haciendo quincenal, hacerlo semanal, y es necesario también empezar a hablar de incrementos quincenales, tomando en cuenta la inflación de 1 o de 2 semanas, ajustando por inflación de 1 o 2 semanas, para poder retener a ese talento fundamental para las empresas. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, por cierto, 482-9750 para su participación. En el marco de esta crisis, el Ejecutivo Nacional no anuncia ningún tipo de medida para hacerle frente. Parece que, sencillamente no le da la menor importancia. Y, lo cierto es que estamos frente a una situación francamente devastadora, y lo ha dicho nuestro invitado en otras oportunidades. Por lo general, en otros países esto o provoca un cambio de modelo o un cambio de gobierno, ¿correcto? Mira, efectivamente, ahora discrepo de ti en el tiempo, ¿no? Antes del 20 de mayo, Maduro decía que se iba a abocar después del 20 de mayo a arreglar el tema económico, a buscar medidas que buscaran acomodar la crisis, que él iba a vencer sobre la guerra económica, y efectivamente después del 20 de mayo, después de esa simulación que se hizo ese día, no ha vuelto prácticamente a hablar de economía, no le ha vuelto a dar la importancia que la economía tiene, y de cómo se va destruyendo sobre todo el poder adquisitivo de los que menos tienen. Volviéndote, porque me parece esta cifra particularmente grave, María Alejandra, el precio de los alimentos, la inflación en alimentos fue 220%. La inflación de todo en general, todos los precios subieron en promedio un 145%, pero en alimentos, que es lo que más necesita, es a donde va prácticamente o ya todo el ingreso de los sectores más pobres. La inflación fue de 220%, lo cual quiere decir que los precios en alimentos en tan solo un mes más que se triplicaron. ¿Okay? Eso por supuesto tiene que estar afectando a los sectores populares, a los sectores más pobres, de
de una manera mucho más fuerte que le viene que venimos sintiendo el resto de la población. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no veo ninguna señal de cambio por parte del gobierno. El gobierno lo que ha dicho o lo que pretende es meter presa a la inflación, meter preso a los especuladores, meter preso a los cambistas, que es la misma política que ha venido haciendo durante los últimos 15 años y que hoy ya los venezolanos sabemos que no es la solución, que la solución es darle incentivo al sector privado para que produzca más, el poder tener acceso a las materias primas, el darle soporte al sector privado, que al final es la única fuente de bienestar, de empleo y de progreso de cualquier país. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Nos acompaña el economista Alejandro Grisanti. Francisco Leonel nos llama desde me parece que es Francisco León, que nos llama desde El Paraíso. Buenas tardes. Francisco Leonel, buenas tardes. Los estoy llamando desde El Paraíso. No sin cierta sorpresa cuando oigo, creo que fue al ministro del Poder Popular para la Salud, reclamando y doliéndose que acá se entregan medicinas para atender ciertas enfermedades crónicas. Bueno, ¿y este señor dónde nació? Él no sabe que aquí se construyeron hospitales y se construyó maternidad y se ejecutaron programas de salubridad pública y se construyeron acueductos y se propició la oportunidad de la electricidad para que la gente tenga luz. Entonces yo le diría a este señor que aquí hay toda una tradición de desarrollo social, económico y político que hoy en día está en el suelo, pero está en el suelo por culpa del Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes han sido sus dirigentes y sus representantes en los cargos, como ese señor que habló ahorita. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué contesta nuestro invitado? Porque en general el colapso de los servicios públicos tiene que ver también con el modelo ideológico que el gobierno se ha empeñado en imponer en nuestro país. No sé qué opina usted, lo escuchamos. Sí, mira, efectivamente, María Alejandra, muchas gracias a la pregunta de Francisco. Yo creo que precisamente es la metodología que el gobierno intenta hacer para repartir medicamentos y para repartir incluso alimentos, con precios muy por debajo del precio, digamos, que tienen ellos de mercado y por ende con muchísima capacidad o con muchísimas distorsiones para poder entrar en corrupción, etcétera. Venezuela siempre ha dado acceso a medicinas a las personas de menos recursos que así lo necesiten. La mayoría de los países de América Latina también dan acceso a medicinas y alimentos a los sectores más desposeídos, más de menores recursos, de menor capacidad de compra, y en ninguno de ellos, ni en Venezuela en el pasado, ni actualmente en América Latina, se da estos desbalances tan fuertes, donde al final se roban las medicinas y las medicinas no llegan a los pacientes, al igual como se vienen como se han venido creando inmensos incentivos de corrupción para la parte de distribución de alimentos. Aquí el problema es el sistema que ha intentado imponer el gobierno, la ideología que ha venido siguiendo el gobierno, que hace que al final las medicinas y los alimentos no lleguen a la población de menos recursos. Pero es que además nos toca también comentar propuestas como las que hacía el dirigente de PSUV, Roy Daza, con esto de llevar la gasolina a niveles internacionales sin presentar ningún plan para hacerle frente, tomando en cuenta la profundidad de la crisis. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, estas ideas que se lanzan, que al final no tienen nada que ver con la realidad, pero cuyo impacto sería también devastador en las actuales condiciones. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo que una medida aislada, sin un cambio de sistema, podría empeorar el daño más que, o la enfermedad más que ser la solución. En esta inmensa recesión económica, en esta muy fuerte caída del poder adquisitivo, hablar de incremento de la gasolina suena realmente ridículo. Yo creo que hace falta cambiar el sistema completo de incentivos que este gobierno ha impuesto, buscando, por supuesto, solucionarlos a nivel completo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se viene hablando con mucha profundidad desde el punto de vista económico para un próximo gobierno es cambiar los subsidios indirectos a subsidios directos. ¿Qué quiero decir con esto? Transferirle directamente a la familia un monto de recursos que le permitan recobrar su poder adquisitivo
y pagar alguno de los servicios públicos quizás a precios internacionales, o en el caso de la gasolina podrían ser incluso precios por debajo o algo por debajo de los internacionales. Aquí la gran injusticia para el caso de la gasolina es que los más ricos son los que consumen más gasolina, y por consiguiente, si se lograse un sistema de subsidio directo, de darle a los pobres buena parte de los beneficios del incremento de la gasolina, por ahí podría estar la solución y no lo que vienen proponiendo de manera aislada. Más oyentes se comunican a través del 482-9750. Milagros y Fontes nos llama desde Cuba. Muy buenas tardes. Señora Milagros, buenas tardes. La estoy llamando para una ayuda. Señora María Alejandra, buenas tardes, ¿cómo está? Yo soy una persona que no tengo empleo y necesito una caja de cables. Si me pueden donar una caja de cable y una brequera para ponerle la luz a mi casa, porque no tengo ahorita las posibilidades cómo hacerlo, y vivo con una persona de la tercera edad que necesito hacer eso para poderle dar su comida, porque no tengo cómo comprar una bombona de gas. Si me pueden facilitar esa ayuda, se los agradeceré de corazón, porque lo necesito. Era para eso y me perdone, muchas gracias. No se preocupe, señora Milagros, un teléfono. De pronto alguien le puede colaborar. Un teléfono. 0414-318-7810. 18 días, perfecto. Ahora, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, a propósito del colapso general de los servicios, producto, insistimos, del modelo ideológico que insiste el gobierno en imponer, que ha fracasado en todas partes del mundo. ¿Hasta dónde nos puede llevar, además con estos índices de hiperinflación que nunca habíamos vivido en Venezuela? Y no sé si existe algún punto de comparación con otros países de la región. ¿Lo escuchamos? Sí, mire, María Alejandra, un punto importante que quisiera comentar es que no es solo un modelo ideológico de derecha o izquierda. Evo Morales pareciera que es un presidente de izquierda profundamente antiimperialista, y la inflación en Bolivia es del 2% al año. Aquí estamos hablando del 145 146% al mes. Lo mismo sucede con Daniel Ortega, o ha podido pasar con diferentes gobiernos de izquierda. Hay gobiernos de izquierda que han aprendido que pueden tener un sesgo más redistribuidor, o que buscan de alguna manera ayudar más a los más pobres, pero que han aprendido que la única manera de hacer eso es dándole un apoyo al sector privado, buscando incrementar la producción de las empresas, buscando que las empresas y los empresarios tengan materia prima, buscando eliminar todos los cuellos de botella que puede tener el sector privado, que le evite invertir, etcétera. Entonces, lo que tienen en esos países que también se llaman de izquierda es una muy fuerte unión entre gobierno y sector privado. Y yo quisiera comentar que en el caso de Bolivia, es un país que en lo económico, quiero basarme solo en lo económico, ha sido ejemplo, y hoy por hoy es uno de los países que se percibe con el menor riesgo país de América Latina. El caso venezolano es que nosotros nos hemos impuesto la convicción, el gobierno se ha impuesto la convicción de destruir el sector privado. El gobierno no se da cuenta que tiene que arroparse hasta donde le llega la cobija, que no puede gastar muy por encima de lo que le ingresa, que no puede estar emitiendo dinero como lo viene haciendo, que al final es la causa de la inflación, y que hay un divorcio completo entre lo que es sector público y sector privado, donde el gobierno intenta atacarle todos los males que el mismo gobierno produce al sector privado. Ese es el paradigma que en Venezuela necesitamos cambiar, pero yo desafortunadamente no creo que este gobierno sea capaz de hacerlo. Justo quería preguntarle, porque dice nuestro invitado, el gobierno se ha empeñado en destruir el sector privado, pero al final ha terminado destruyendo también el sector público, incluyendo a la principal industria en nuestro país, ¿correcto? Mira, efectivamente, María Alejandra, quizás uno de los ejemplos más claros de una pésima administración pública es Venezuela, y es precisamente este gobierno. Yo quiero decir que no necesariamente tengo un dogma de que toda la parte productiva tiene que estar en manos del sector privado. Yo creo que los países pueden definir sectores estratégicos donde compita sector público y sector privado en la parte de producción. Yo soy muy pragmático en las diferentes visiones, y encontramos países que han logrado formar una gerencia pública
como en el caso de Costa Rica, donde hay empresas públicas muy eficientes y que logran precios bastante más bajos que las empresas privadas de cara al consumidor. Pero eso no es el caso venezolano. La verdad que todas las empresas que han sido nacionalizadas hoy prácticamente están cerradas, sin producción, sin capacidad ni siquiera de poder mantener los salarios de sus trabajadores, y por supuesto eso ha terminado pasando a ser parte del problema y no de la solución. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado, la mayoría de los casos esta situación, es decir, el fenómeno hiperinflacionario se hace insostenible en el tiempo. ¿Va a ocurrir lo mismo en Venezuela, correcto? Mira, yo esperaría que sí. Lo que hemos visto en las experiencias anteriores es que cuando hay una hiperinflación o hay un cambio de política o hay un cambio de gobierno, ciertamente cualquier cambio de gobierno en Venezuela ha durado muchísimo más o han logrado perdurar mucho más de lo que antes era posible predecir, pero no hay experiencia, digamos, en el mundo que esta situación de crisis, que esta hiperinflación se pueda mantener en el tiempo, y en ese caso yo soy optimista. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos algunas informaciones. El diario El Nacional destaca la propuesta, a propósito de lo que conversamos hace minutos con el economista Alejandro Grisanti, de pedir mercado cambiario libre para envío de remesas. De esto hablamos con ustedes la semana pasada a propósito de la medida del gobierno de oficializar 3 casas de cambio para que usted pueda cambiar
las remesas que envía a sus familiares en Venezuela. El Parlamento, de mayoría opositora, pidió este lunes que el país establezca un mercado cambiario libre para el envío de remesas familiares luego de que el gobierno anunciara la semana pasada que autorizó a 3 casas de cambio para la recepción de los giros. Para que ustedes hagan una idea, el DICOM, el mercado oficial, está en cerca de 80.000 bolívares, bueno, que dista muchísimo, pero de lejos, con el mercado paralelo de divisas. No existe ningún incentivo para que la gente acuda al mecanismo. Nosotros a esta hora nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.